Capítulo 12. Un día de octubre, cuando la casa de Heyer estaba casi terminada, salió de un grupo pequeño que la estaba contemplando desde el camino un joven delgaducho con traje mecánico y se acercó a Rourke. ¿Usted ha edificado el manicomio?, le preguntó con bastante timidez. Si se refiere a la casa, sí. Oh, perdóneme, señor. Es porque así la llaman en este lugar. No es que yo la llame así. Mire, tengo un trabajo de construcción. Bueno, no exactamente, pero voy a construir una estación de servicio a unas 10 millas de aquí, en Post Road. Quisiera conversar con usted. Más tarde, en un banco que estaba frente al garaje donde trabajaba, Jimmy Gavan le explicó los detalles y agregó: y se me ocurrió pensar en usted, señor Rourke, porque me gusta eso, esa curiosa casa que está construyendo. No le puedo decir por qué, pero me gusta. Me parece una cosa que tiene sentido, y me figuro que todo el mundo va a abrir la boca y a hablar de ella. Bueno, eso no es apropiado para una casa, pero en cambio será muy eficaz para un negocio. Que se mofen, pero que hablen de él. De manera que pensé contratarlo para que lo edificase y todos dijeron que yo estaba loco. Pero, ¿a usted le importa? A mí, no. Jimmy Gann había trabajado como un burro durante 15 años, ahorrando para tener un negocio propio. La gente, indignada, hacía objeciones por la elección del arquitecto. Jimmy no pronunciaba una sola palabra de justificación o de autodefensa y decía cortésmente: puede que sea así, amigos, puede que sea así, y se fue a ver a Rourke para que edificase la estación de servicio. La estación fue abierta al público un día de fines de diciembre. Estaba en el camino a Boston. Consistía en 2 pequeñas construcciones de vidrio y hormigón que formaban un semicírculo entre los árboles. Un cilindro para la oficina y uno a lo largo y bajo para el comedor, además de los surtidores como las columnas de un patio, entre ellos. Era un estudio hecho en círculos, no había ángulos ni líneas rectas, parecían formas que brotaban, detenidas en el momento de fluir, en el momento preciso en que formaban una armonía de aspecto demasiado perfecto para que fuese intencional. Parecía un racimo de burbujas que colgase hacia el suelo, sin tocarlo, para ser barrido en un instante por un viento veloz. Parecía una cosa alegre, con esa alegría recia y poderosa de un eficiente y poderoso motor de aeroplano. Rourke se quedó en la estación el día de la apertura. Bebió café en una taza limpia y blanca en el mostrador del comedor y observó los autos que se detenían en la puerta. Se fue a altas horas de la noche. Se volvió para mirar nuevamente mientras conducía su coche por el camino largo y vacío. Las luces de la estación parpadeaban alejándose. Allí estaba, en el cruce de 2 caminos, y los automóviles correrían día y noche por allí. Los autos vendrían de ciudades en las cuales no había espacio para edificaciones como aquella, irían hacia ciudades en las cuales no había edificaciones parecidas. Volvió su rostro al camino que se extendía delante de él y detuvo su mirada en el espejo, que aún conservaba los puntos de luz, brillantes y lentos, que se movían detrás, a lo lejos. Siguieron meses de ocio. Cada mañana iba a la oficina y se sentaba, porque sabía que tenía que sentarse allí, mirando a la puerta, que nunca se abría, con la mano apoyada en el teléfono, que nunca sonaba. El cenicero que volcaba cada día antes de irse no contenía nada más que las colillas de sus propios cigarrillos. ¿Qué hace, Jaguar?, le preguntó Ostangeyer una noche, a la hora de cenar. Nada.
Pero debe hacer algo. No tengo nada que hacer. Debe aprender a tratar a la gente. No puedo. No sé cómo hacerlo. Me falta ese sentido especial. Es algo que se adquiere. No tengo órganos para eso. No sé si es por algo que necesito o por algo que me detiene. Además, no me gusta la gente que tiene que ser dirigida. Pero no puede quedarse quieto, sin hacer nada. Tiene que ir en busca de trabajo. ¿Qué puedo decirles a las personas para que me den trabajo? Solo puedo mostrarles mi obra. Si no escuchan eso, no escucharán nada de lo que les diga. No soy nada para ellos, lo único que puedo dar es mi trabajo es todo lo que tengo para los demás. Y no tengo deseos de decirles ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No está preocupado? No. Espero. Estoy esperando. ¿Qué cosa? Mi gente. ¿De qué clase es? No sé. Sí, sé, pero no se lo puedo explicar. A menudo he deseado poder definirla, debe existir un principio que la caracterice, pero no sé cuál es. ¿Honestidad? Sí, no, solo en parte. Guy Francon es un hombre honrado, pero no es eso. ¿Coraje? Rolstam Holkan tiene coraje, a su manera. No sé. Dudo sobre las demás cosas, pero a mi gente la conozco por la cara. Por algo que hay en sus caras. 1000 personas pasarán delante de su casa y de la estación de servicio. Si entre esos 1000 que pasan una persona se detiene a mirar, es aún más todo lo que yo necesito. Entonces, después de todo, no necesita otra gente, ¿no es así, Howard? Desde luego. ¿Por qué se ríe? Siempre pensé que usted era el animal más antisocial que había tenido el gusto de conocer. Necesito a la gente para darle mi trabajo. No edifico mausoleos. ¿Supone que la necesito para alguna otra cosa? ¿Para algo más próximo, más personal? Usted no necesita a nadie para cosas personales. Ni siquiera se jacta de eso. ¿Por qué habría de jactarme? No puede. Es demasiado arrogante para hacerlo. ¿Es eso lo que soy? ¿No sabe usted lo que es? No. No con tanta claridad como lo ve usted o cualquier otro. Heyer, sentado en silencio, describía círculos con el cigarrillo. Después, se rió y dijo: es típico. ¿Qué? Que no me pidiese que le dijera cómo lo veo a usted. Cualquiera otra persona lo hubiese hecho. Lo siento. No ha sido indiferencia. Usted es uno de los pocos amigos que quiero conservar. No pensé hacerle la pregunta. Ya sé que no lo pensó. Esa es la cuestión. Usted es un monstruo centrado en sí mismo, Howard. Mayor monstruo aún porque es totalmente inocente. Es verdad. El hecho de que lo admita demuestra que le da poca importancia. Pero hay una cosa que me choca. Usted es el hombre más frío que conozco, y no puedo comprender por qué, sabiendo que usted es un demonio, a pesar de su tranquila manera de ser, porque cuando lo veo siento que es la persona más entusiasta que haya encontrado jamás. ¿Qué quiere decir? No sé. Eso, precisamente. Pasaron las semanas y Rourke iba todos los días a su oficina. Permanecía sentado 8 horas y leía muchísimo. A las 5 volvía andando a su casa. Se había mudado a una habitación mejor, cerca de la oficina, que le resultaba más barata. Tenía dinero para mucho tiempo. Un día sonó el teléfono.
Una voz femenina, enfática y vivaz, pidió una cita con el arquitecto Rourke. Aquella tarde, una mujer pequeña, inquieta, de color trigueño, entró en la oficina. Llevaba un abrigo de bisón y zarcillos exóticos que sonaban conforme movía la cabeza. La movía mucho, con vivos movimientos semejantes a los de un pájaro. Era la señora Wayne Wilmot de Long Island, que deseaba construir una casa de campo. Explicó que había elegido al señor Rourke para edificarla porque era el que había diseñado la casa de Ostanger. Ella adoraba a Ostanger, que era un oráculo para todos aquellos que pretendían ser llamados intelectuales progresistas, y agregó, ¿no es así? Seguía a Heger como una fanática. Sí, literalmente como una fanática. El señor Rourke es muy joven, ¿no es cierto? Pero eso no le importaba, era muy liberal y le agradaba ayudar a la juventud. Quería una casa grande, tenía 2 hijos, creía expresar la individualidad de ellos, ¿no le parece? Y cada uno tenía cuartos separados, una biblioteca, leo para distraerme, una sala de música, un invernáculo, cultivamos lirios del valle porque mis amigos dicen que es mi flor. Un cuchitril para su marido, que implícitamente confiaba en ella y la dejaba para que proyectase la casa, porque soy tan buena para estas cosas que, si no fuera mujer, estoy segura de que hubiese sido arquitecto, habitaciones para los sirvientes, todo eso y un garaje para 3 automóviles. Después de 1 hora y media de detalles y explicaciones, agregó, y, por supuesto, el estilo de la casa será Tudor. Paolo el Tudor. Él la contempló y, suavemente, preguntó, ¿ha visto la casa de Hegers? No, aunque hubiese querido verla, ¿cómo podía hacerlo? No conozco al señor Hegers, soy solamente una fanática. Sí, eso es precisamente una fanática común y simple. ¿Cómo es él, en persona? Me muero por saberlo. No, no he visto su casa. Está en Maine, ¿no? Rourke sacó de un cajón de la mesa unas fotografías y se las entregó. Esta es la casa de Heger, dijo. Ella miró las fotografías, su mirada era como agua que espuma fuera de las superficies lustrosas, y las colocó sobre la mesa. Muy interesante. Muy rara. Muy sorprendente. Pero claro está, no es eso lo que yo quiero. Una casa así no expresaría mi personalidad. Mis amigos dicen que tengo una personalidad isabelina. Tranquila, pacientemente, Rourke trató de explicarle por qué no debía construir una casa estilo Tudor. Ella lo interrumpió. Me imagino, señor Rourke, que no pretenderá enseñarme nada, ¿no es así? Estoy completamente segura de que tengo buen gusto y conozco muchísimo de arquitectura. He seguido un curso especial en el club. Mis amigos dicen que yo sé más que muchos arquitectos. He resuelto que tendré una casa estilo Tudor. No me interesa discutir el asunto. Tendrá que ir a ver a algún otro arquitecto, señora Wilmot. Ella lo contempló fija e incrédulamente. ¿Quiere decir que rehúsa el trabajo? Sí. ¿Que no quiere el trabajo? No. Pero, ¿por qué? No hago esa clase de cosas. Yo creía que los arquitectos. Sí, los arquitectos le harán todo lo que les pida. Cualquier otro arquitecto de la ciudad se lo hará. Pero yo he venido a verlo a usted antes que a los demás. ¿Quiere hacerme un favor, señora Wilmot? ¿Quiere decirme por qué vino a verme a mí si todo lo que quería era una casa Tudor? En fin, creía que usted aprovecharía la ocasión. Y, además,
Pensé que podía decirles a mis amigos que tenía al arquitecto de Oostangijers. Trató de explicarle y de convencerla. Sabía, mientras hablaba, que era inútil, porque sus palabras sonaban como si golpeasen en el vacío. La señora de Wayne Wilmot no existía como tal, era tan solo una cáscara que contenía la opinión de sus amigos, las láminas de las tarjetas postales que había visto, las novelas de caballeros de provincias que había leído. Era eso a lo que él se dirigía, a esa inmaterialidad que no podía escucharlo o responderle, sorda e impersonal como un paquete de algodón. Lo siento, dijo la señora Wayne Wilmot, pero no estoy acostumbrada a tratar con personas incapaces de razonar. Estoy completamente segura de que encontraré muchísimos hombres más importantes que estarán encantados de trabajar para mí. Mi esposo se opuso a mi propósito de ver a usted en primer lugar, y lamento que haya tenido razón. Buenos días, señor Rourke. Salió con dignidad, pero dando un portazo. Rourke volvió a colocar las fotografías en el cajón de la mesa. El señor Robert L. Mandy, que fue a la oficina en marzo, había sido enviado por Oostangijers. La voz y el pelo del señor Mandy eran grises como el acero, pero sus ojos eran azules, suaves y pensativos. Quería construir una casa en Connecticut y hablaba de ello temblorosamente, como un novio joven o como un hombre que anda a tientas con un fin último y secreto. No es precisamente una casa, señor Rourke, dijo con tímida desconfianza, como si estuviese hablando con un hombre más viejo y notable que él. Es como un símbolo de mí mismo. Por ello he estado esperando y trabajando todos estos años. Tantos años. Debo decirle esto de manera que usted lo comprenda. Tengo mucho dinero ahora, más de lo que había pensado tener. No lo tuve siempre. Quizás haya llegado demasiado tarde. No sé. Los jóvenes creen que uno olvida lo que ocurre junto a uno cuando se trata de obtenerlo, pero uno piensa así. Algo queda. Siempre recordaré cuando era muchacho, en un pequeño lugar de Georgia, cómo corría yo con recados para el talabartero y las chicas se reían cuando los carruajes pasaban y me salpicaban de barro los pantalones. Así es que hace mucho tiempo decidí que algún día tendría una casa propia, una casa delante de la cual se detuviesen los carruajes. Después de esto, aunque a veces el camino parecía duro, siempre tenía el pensamiento puesto en la casa y esto me ayudaba a seguir. Después hubo años en que temía hacerlo. Podía edificarla, pero lo temía. Bueno, habrá llegado el momento. ¿Comprende, señor Rourke? Austin me dijo que usted sería el único hombre que me comprendería. Sí, dijo Rourke con interés. Le comprendo. Había un lugar, continuó el señor Mandy, en mi ciudad natal. La mansión más importante de todo el distrito. El lugar se llama Randolph. Era la casa de una vieja plantación, una casa de las que ya no se edifican. Yo solía llevar encargos allí, a veces, por la puerta de servicio. ¿Esta es la casa que yo quiero, señor Rourke? Completamente igual a esta. Pero no la quiero en Georgia, no quiero volver allá, la quiero aquí, cerca de la ciudad. He comprado el terreno. Usted debe ayudarme a formar un paisaje como el que tenía la posesión, Randolph. Plantaremos árboles y arbustos de la misma clase que hay en Georgia, las mismas flores y todas las cosas. Encontraremos la manera de hacerlas crecer. No me preocupa lo que cueste. Claro que tendremos luz eléctrica y garajes. Pero quiero que las bombillas tengan forma de velas y que los garajes parezcan caballerizas. Todo como era ya. Tengo fotografías de la posesión,
Randolph, y he comprado algunos de sus viejos muebles. Cuando Rourke empezó a hablar, el señor Mandy escuchaba con asombro cortés. Parecía que no le ofendían las palabras. No penetraban en él. ¿No ve?, dijo Rourke. Es un monumento lo que usted quiere, pero no usted mismo, no su propia vida ni su propia obra. Un monumento a otras personas, a la supremacía sobre usted. No desafía esa supremacía, sino que la inmortaliza. No la rehuye, sino que la eleva para siempre. Sería más feliz si concluyera el resto de sus días en esa forma prestada. O si se siente libre de una vez y construye una casa nueva, su propia casa. Usted no quiere la posesión, Randolph. Usted ansia lo que significaba. Pero lo que significaba es aquello por lo cual ha luchado toda la vida. El señor Mandy había dejado de atender a las palabras, y Rourke sintió una decepción perpleja ante tamaña irrealidad. No existía una persona llamada el señor Mandy, sino solamente los restos, muertos hacía mucho tiempo, de la gente que había vivido en la posesión, Randolph, y él no podía discutir con los restos ni convencerlos. No, dijo el señor Mandy al final, no. Quizá tenga razón, pero eso no es lo que yo quiero de ningún modo. Yo no digo que usted no tenga sus razones, y parecen buenas razones, pero a mí me gusta la posesión, Randolph. ¿Por qué? Solamente porque me gusta. Solamente porque es lo que a mí me gusta. Cuando Rourke le dijo que tendría que elegir otro arquitecto, Mandy dijo inesperadamente: pero yo lo quiero a usted. ¿Por qué no me la puede edificar? ¿Qué diferencia habría para usted? Rourke no le dio explicaciones. Después, Ostanger le dijo: espera. Temía que rehusase el trabajo. No le censuro, Howard, pero como es tan rico, podía haberle ayudado mucho. Después de todo, usted tiene que vivir. Pero no de ese modo, propuso Rourke. En abril, Nathaniel Jans, de la compañía de ventas de propiedades Jans, llamó a Rourke a su oficina. Jans era franco y descortés. Le manifestó que su compañía había proyectado levantar un pequeño edificio para oficinas, de 30 pisos, en Broadway, y que si bien Rourke no le convenía como arquitecto, ya que era más o menos opuesto a él, lo llamaba porque su amigo Ostanger había insistido para que conociese a Rourke y hablase con él del asunto. Jans no daba mucha importancia al trabajo de Rourke, pero Heger lo había elogiado tanto que quería escucharlo antes de decidirse, para saber lo que tenía que decir sobre el asunto. Rourke tenía mucho que decir. Lo dijo con calma, si bien al principio le resultó difícil, porque quería que el trabajo, sentía el deseo de arrancar aquel edificio de las manos de Jans, con una pistola, si la hubiese tenido. Pero después de unos minutos de conversación se tornó más natural y sencillo, pues el deseo de la pistola y aun el deseo de conseguir el edificio habían desaparecido. Ya no quería obtener el trabajo, no estaba allí para obtenerlo, estaba, simplemente, para hablar de construcciones. Señor Jans, cuando usted compra un automóvil no quiere que tenga guirnaldas de rosas en las puertas, un león en cada guardabarro o un ángel sentado en la capota. ¿Por qué no lo quiere? Eso sería estúpido, manifestó Jans. ¿Por qué estúpido? Yo creo que sería hermoso. Además, Luis XIV tenía un coche así, y lo que era bueno para Luis XIV es ser bueno también para nosotros. Así no nos dedicaríamos a innovaciones imprudentes y no romperíamos la tradición. Usted sabe muy bien que no cree en nada de eso. Ya sé que yo no lo creo, pero eso es lo que usted cree, ¿no?
Tome ahora el cuerpo humano. Le gustaría ver un cuerpo humano con una cola rizada y plumas de avestruz en el extremo, y con orejas en forma de acanto. Sería ornamental, en lugar de la fealdad desnuda y severa que tenemos. Bien. ¿Por qué no le gusta la idea? Porque sería extraña e insustancial, porque la belleza del cuerpo humano es tal que no tiene un solo músculo que nos sirva a un propósito determinado, no hay una sola línea inútil, cada detalle obedece a una idea, la idea de un hombre y de su vida. Me dirá usted que cuando se trata de un edificio lo quiere contemplar como si careciese de sentido o de propósito alguno, que lo quiere estrangular con adornos, que quiere sacrificar su propósito a su envoltura, no sabiendo siquiera para qué quiere semejante envoltura. Quiere que parezca una bestia híbrida producida por el cruce de bastardos de 10 especies diferentes hasta que obtenga una criatura sin intestinos, sin corazón ni cerebro, una criatura toda piel, cola, garras y plumas. ¿Por qué? Dígamelo, porque nunca he podido comprenderlo. Caramba, dijo Jans, no he pensado de esa manera nunca. Y agregó, sin gran convicción, pero queremos que nuestra casa tenga dignidad y belleza, lo que realmente se llama belleza. ¿Lo que quién llama belleza? Bueno, dígame, señor Jans, ¿cree usted realmente que las columnas griegas y las cestas de fruta son hermosas en un edificio moderno para oficinas? No sé, porque nunca pensando por qué un edificio no es hermoso. Luego confesó, creo que es lo que el público quiere. ¿Por qué supone que el público lo quiere? No sé. Entonces, ¿por qué le preocupa a usted lo que el público quiere? Uno tiene que considerar al público. ¿No sabe que la mayor parte de la gente toma las cosas que se le dan y que no tiene ninguna opinión? Usted quiere obrar según lo que la gente quiere que piense, o pensar lo que piensa ella, o proceder según su propia cabeza. No se la puede forzar acogotándola. No debe hacerlo solo. Se debe ser paciente, porque uno tiene la razón de su parte, o, ya sé, es algo que ninguno quiere realmente tener de su lado, y en contra tiene una inercia vaga, ciega, hinchada. ¿Por qué cree que no quiero tener la razón de mi parte? No me refiero a usted, señor Jans. Es la manera que tiene de pensar la mayoría de la gente. Se arriesga en cada cosa que hace, pero se siente más segura cuando toma algo que sabe que es feo, vano y estúpido. Eso es verdad, dijo Jans. Al fin de la entrevista, Jans dijo pensativamente: No puedo decirle que carezca de razón, señor Rourke. Deje que lo piense. Dentro de poco le hablaré. Una semana después, Jans lo llamó. El directorio tendrá que decidir. ¿Quiere intentarlo, Rourke? Haga los planos y algunos bocetos preliminares. Yo los someteré al directorio. No puedo prometerle nada, pero estoy de su parte y lucharé. Rourke trabajó en los planos día y noche durante 2 semanas. Presentó los planos. Entonces lo llamaron para que se presentara al directorio de la compañía de venta de propiedades Jans. Estuvo junto a una larga mesa y habló. Sus ojos se dirigían de un rostro al otro. Trataba de no mirar hacia abajo, a la mesa, pero en el borde más alejado de la imagen que captaban sus ojos estaba la mancha blanca de sus dibujos extendidos delante de los 12 hombres. Le hicieron muchas preguntas. Jan se apresuraba a veces a contestar por él, golpeando la mesa con el puño, enredándose en las palabras. ¿No lo ve usted? No está claro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso, señor Grant? ¿Qué tiene que ver que nadie haya edificado nunca una casa semejante, gótico? Señor Havard, ¿por qué debemos hacerlo en estilo gótico?
Renunciaré muy buena gana si ustedes lo rechazan. Rourke hablaba tranquilamente. Era el único hombre en la habitación que estaba seguro de lo que decía. Se dio cuenta de que no había esperanza. Los 12 rostros que tenía delante de él tenían aspectos variados, pero había algo entre todos, como un común denominador, que no era ni color ni rasgos, algo que disolvía sus expresiones, de manera que ya no eran rostros, sino a los vacíos de carne. Se dirigía a todos y no se dirigía a ninguno. Se daba cuenta de que no contestaban ni siquiera el eco de sus palabras resonaba en la membrana de sus tímpanos. Sus palabras caían en un pozo, golpeando en su trayecto con las piedras que sobresalían, y cada piedra impedía que se detuviesen, las arrojaba más lejos, lanzándolas unas contra otras, enviándolas en busca de un fondo que no existía. Le dijeron que le informarían acerca de la decisión que tomase el directorio. Rourke sabía la decisión de antemano. Cuando recibió la carta, la leyó sin emoción. La carta era del señor Jans y comenzaba: «Querido señor Rourke, lamento informarle que nuestro directorio no puede confiarle el trabajo de...». Había un ruego en la fórmula de la carta, el ruego de un hombre que no podía evitarlo. John Fargo había comenzado su vida como vendedor ambulante. A los 50 años tenía una fortuna modesta y una gran tienda próspera en la Sexta Avenida. Durante años había luchado con éxito contra una tienda más grande, situada enfrente, una de las muchas tiendas heredadas por una familia numerosa. En el otoño del año último la familia había trasladado la sucursal a un nuevo barrio de la zona comercial de la ciudad. Estaban convencidos de que el negocio al por menor se estaba desviando del centro al norte de la ciudad y decidieron consumar la ruina del antiguo vecindario, dejando desocupado su antiguo negocio. John Fargo contestó anunciando que edificaría una tienda de su propiedad exactamente al lado del antiguo negocio. Sería la más nueva y elegante que la ciudad hubiese visto, pues quería conservar el prestigio del antiguo barrio. Cuando llamó a Rourke a su oficina, no le contestó que le iba a decidir más tarde ni que iba a pensar en el asunto. Le dijo: «Usted es el arquitecto». Se sentó con los pies sobre la mesa, fumando una pipa y haciendo chasquear las palabras, con las bocanadas de humo, al mismo tiempo. «Le diré el espacio que necesito y cuánto quiero gastar. Si necesita más, dígamelo. El resto depende de usted. Yo no entiendo mucho de edificios, pero conozco al hombre que sabe solo con verlo». Fargo había elegido a Rourke porque un día pasó por la estación de servicio de Gowan, se detuvo, entró y hizo muchas averiguaciones. Después de esto, sobornó al cocinero de Heyer para que le mostrara la casa en ausencia del dueño. Fargo no necesitó más explicaciones. A fines de mayo, cuando todavía la mesa de Rourke estaba sepultada bajo los bocetos para el negocio de Fargo, recibió otro encargo. Whitford Sanborn, el cliente, era dueño de un edificio para oficinas que había sido edificado hacía muchos años por Henry Cameron. Cuando Sanborn quiso tener una residencia de campo, rechazó las sugestiones de su esposa para que hablase con otro arquitecto y le escribió a Henry Cameron. Este le contestó una carta de 10 páginas. Las primeras 3 líneas expresaban que se había retirado de la profesión, el resto de la carta hablaba de Howard Rourke. Rourke nunca supo lo que decía la carta, porque ni Sanborn se la iba a mostrar ni Cameron se lo iba a decir. Sanborn firmó el contrato para la edificación de su residencia a despecho de las violentas objeciones de su esposa. La señora Sanborn era presidenta de numerosas organizaciones de caridad, y esto le había producido una sed inagotable de aristocracia. Quería edificar un castillo francés y lo quería majestuoso y antiguo,
como si siempre hubiese pertenecido a la familia. Naturalmente, admitía que las personas sabían que no era así, pero aparentarían creerlo. Sanborn firmó el contrato después que Rourke le explicó en detalle la clase de casa que iba a hacer. Sanborn se puso de acuerdo enseguida, ni siquiera quiso esperar los bocetos. Pero por supuesto, Fanny, que quiere una casa moderna, dijo Sanborn con fastidio. Desde hace tiempo que te lo vengo diciendo. Esto es lo que Cameron habría proyectado. ¿Qué diablos significa el nombre de Cameron?, preguntó ella. No sé, Fanny. Lo único que sé es que no hay ningún edificio en Nueva York semejante al que él me hizo. Las discusiones continuaron durante muchas noches en la sala, entre el pulido esplendor de la caoba estilo victoriano. Sanborn vacilaba. Rourke le preguntaba, abarcando con los brazos la pieza que los rodeaba, ¿es esto lo que quiere? Bueno, si empieza a ser impertinente, decía la señora, pero el marido estalló. Cristo, Fanny, tiene razón, eso es precisamente lo que yo no quiero, eso es de lo que estoy harto. Rourke no vio a nadie hasta que estuvieron listos los bocetos. La casa, de piedra sencilla y rústica, con grandes ventanas y muchas terrazas, se erguía entre los jardines junto al río, tan espaciosa como la extensión de las aguas, tan abierta como los jardines. Había que seguir sus líneas con suma atención para advertir el punto exacto en que comenzaban los jardines, tan gradual era la elevación de las terrazas, el acceso y la plena realidad de las paredes. Parecía que los árboles brotaban dentro de la casa, parecía que la casa no era una barrera contra los rayos del sol, sino un tazón que los recogía para concentrarlos en un resplandor más intenso que el que afuera procedía. Sanborn fue el primero que miró los bosquejos. Los estudió y después dijo: Yo no sé cómo decirlo, señor Rourke. Es grandioso. Cameron tenía razón al hablar de este. Después que otros vieron los bocetos, ya Sanborn no tenía la misma seguridad de antes. La señora Sanborn dijo que la casa era terrible. Y entonces las largas discusiones nocturnas se reanudaron. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos agregar torrecillas aquí, en los ángulos?, preguntó la señora. Hay demasiado espacio en aquellas azoteas. Cuando la disuadían de las torres, preguntaba, ¿por qué no podemos tener ventanas divididas por una columna? ¿Qué diferencia habría? Dios sabe que las ventanas son demasiado amplias. No veo por qué tienen que ser tan amplias. Esto no permite el total aislamiento, pero aceptaré sus ventanas, señor Rourke, si se muestra tan obstinado en eso. Pero, ¿por qué no pone montantes? Suavizará las cosas y le dará un aire regio, un aspecto feudal. A los amigos y parientes que Sanborn fue a ver con los bocetos, no les gustó la casa. La señora Welling la llamó ridícula, y la señora Hopper, tosca. El señor Melander dijo que no la quería ni regalada. La señora Appleby manifestó que parecía una fábrica de calzado. La señorita Abby dio una ojeada a los bocetos y dijo con aprobación: ¡qué artística, querida! ¿Quién la proyectó? Rourke, Rourke, Rourke. Nunca lo he oído nombrar. Bueno, francamente, Fanny, parece una cosa falsificada. Los hijos se dividieron en el asunto. Jane Sanborn, de 19 años, siempre había creído que los arquitectos eran románticos y estaba encantada al saber que tendrían un arquitecto muy joven, pero no le gustó el aspecto de Rourke y su indiferencia a sus insinuaciones, de manera que manifestó que la casa era espantosa y que ella, al menos, se negaría a vivir allí. Richard Sanborn,
de 24 años, que había sido brillante estudiante en el colegio y que ahora se estaba matando poco a poco con la bebida, declaró a su familia, saliendo de su letargo acostumbrado, que la casa era magnífica. Nadie podía decir si era una apreciación estética, si era por odio a su madre o por las dos cosas a la vez. Whitford Sanborn se inclinaba a cada nueva corriente. Refunfuñaba, bueno, si no quiere no coloque montantes, son una completa basura, pero se podría colocar una cornisa, siquiera, señor Rourke, para conservar la paz en la familia. Nada más que una cornisa almenada, esto no perjudicará nada o perjudicará. Las discusiones terminaron cuando Rourke manifestó que no construiría la casa a menos que el señor Sanborn aprobase los bocetos tal como eran y firmase su aprobación en cada pliego de los proyectos. Sanborn firmó. La señora Sanborn se puso contenta cuando supo que ningún constructor responsable quería emprender la erección de la casa. ¿Has visto?, dijo triunfalmente. Sanborn no quiso ver. Encontró una firma oscura que aceptó el trabajo de mala voluntad y como si hiciese un favor. La señora Sanborn supo que tenía un aliado en el constructor y lo invitó a tomar el té, rompiendo con todos los precedentes sociales. Ya había perdido todas las ideas coherentes acerca de la casa, no le quedaba más que el odio a Rourke. El constructor odiaba a todos los arquitectos, por principio. La construcción de la casa de Sanborn duró los meses de verano y otoño, con sus correspondientes batallas diarias. Pero señor Rourke, le dije que deseaba 3 armarios en mi dormitorio, lo recuerdo claramente, era un viernes, estábamos sentados en la sala y Sanborn estaba en el sillón, junto a la ventana, y yo estaba. ¿Qué sé yo de planos? ¿Qué planos? ¿Cómo quiere que yo entienda de planos? Mi tía Rosalía dice que no es posible subir una escalera circular. Señor Rourke, ¿qué está haciendo? ¿Eligiendo nuestros huéspedes o disponiendo su casa? El señor Hilbert dice que ese cielo raso no puede sostenerse. Oh, sí, el señor Hilbert sabe mucho de arquitectura. Pasó 2 veranos en Venecia. La pobre Jane dice que su habitación será oscura como un sótano. Bueno, esto es lo que pensamos nosotros, señor Rourke. Aunque no sea oscura, da la impresión de que lo es, y es la misma cosa. Rourke se pasaba la noche en pie, rehaciendo los planos con las reformas que no podía impedir. Esto significaba días de demoler pisos, escaleras, tabiques ya levantados. Esto significaba que se acumulaban extras en el presupuesto del constructor. El constructor se encogía de hombros y decía, ya se lo había dicho. Esto es lo que ocurre siempre que se toma a esos arquitectos fantásticos. Espere y verá lo que le costará antes que termine. Después, cuando la casa ya tuvo forma, fue Rourke el que quiso introducirle cambios. El ala nunca le había gustado completamente. Observándola, cuando la levantaban, vio el error que había cometido y la manera de corregirlo, le pareció que le daría a la casa una integridad más lógica. Hacía sus primeros pasos en la construcción y eran sus primeros experimentos. Lo reconocía con franqueza. Pero Sanborn no le permitió que hiciera el cambio, era su hora. Rourke le suplicó, porque una vez que tenía bien claro en el cerebro el aspecto de la nueva ala, no podía soportar el seguir viendo la casa como estaba. No es que esté en desacuerdo con usted. Yo creo, en efecto, que tiene razón, dijo Sanborn fríamente, pero no se lo podemos conceder. Lo siento. Le costará menos que los cambios insensatos que su señora me ha obligado a hacer. No traigamos a colación eso otra vez. Señor Sanborn, le dijo Rourke amablemente,
¿Quieres te firmar una autorización para que se haga ese cambio, siempre que no le cueste nada? Desde luego, si puede hacer el milagro de trabajar así. Firmó. El ala oriental fue reificada. Rourke pagó por su cuenta. Le costó más que los honorarios que recibió. Sanborn vaciló, quería reembolsárselo, pero su mujer lo retuvo. Es una treta ruin, dijo, es una forma de presionar. Te engaña apelando a tus mejores sentimientos. Espera que le pagarás. Espera y vigila. Te lo pedirá. No le permitas que se salga con la suya. Rourke no se lo pidió y Sanborn no se lo pagó nunca. Cuando la casa estuvo concluida, la señora de Sanborn no quiso vivir en ella. Sanborn la miraba pensativamente, demasiado cansado para que le gustase y para admitir que había deseado una casa como aquella. Se rindió. La casa no fue amueblada. La señora de Sanborn, su marido y su hija se fueron a Florida durante el invierno, donde tenemos una casa decente estilo español, gracias a Dios, porque la hemos comprado ya hecha, dijo. Eso es lo que ocurre por aventurarte a edificar por tu cuenta, con un arquitecto idiota. Su hijo, ante la sorpresa de todo el mundo, dio un estallido espontáneo de salvaje poder, se negó a ir a Florida, le gustó la nueva casa y no quiso vivir en ninguna otra parte. De manera que 3 habitaciones fueron amuebladas para él. La familia se fue y él solo se mudó a la casa sobre el Hudson. Por la noche, se podía distinguir desde el río un rectángulo amarillo de luz, único, pequeño y perdido entre las ventanas de la inmensa casa muerta. El boletín de la Corporación de Arquitectos de Norteamérica publicó una pequeña nota. Nos han referido un incidente que sería divertido si no fuera deplorable, acerca de la casa edificada recientemente para Whitford Sanborn, conocido industrial. Diseñada por un tal Howard Rourke y después de haber costado más de $100,000, a la familia le resultó inhabitable. Está ahora abandonada, como testimonio elocuente de incompetencia profesional.